Pedro negó a Jesús 3 veces. Judas lo negó solo una vez. Pedro lloró amargamente y fue restaurado. Luego se convirtió en líder de la iglesia. Judas lloró, devolvió el dinero, confesó su pecado y fue y se ahorcó. Ambos traicionaron a Jesús, pero solo uno fue perdonado. ¡Oh no! Soy Bastián Ángel, autor y conferencista. Me dedico a ayudar a las personas a liberarse del miedo y la culpa religiosa. Hoy vamos a descubrir los 3 secretos escondidos en la última cena que cambian por completo la historia de Judas. La historia que te contaron toda tu vida seguramente es esta. Pedro tuvo un arrepentimiento verdadero, lloró, volvió con Jesús y fue restaurado. Judas, un arrepentimiento falso, solo sintió remordimiento, no fue sincero y fue condenado. Y es así como durante siglos los predicadores han utilizado la historia de Pedro y Judas para diferenciar el arrepentimiento verdadero y el falso. Pero déjame hacerte algunas preguntas incómodas. Pedro sí, lloró amargamente, pero Judas se quitó la vida. Pedro huyó avergonzado de la escena, pero Judas confesó públicamente: he pecado entregando sangre inocente. Pedro no restituyó nada, pero Judas arrojó las 30 monedas de plata. No quiso nada de lo que ganó de su traición. Entonces, ¿por qué decimos que Pedro tuvo un arrepentimiento verdadero mientras que el de Judas fue falso? Aquí está el problema. Hemos juzgado a Judas con criterios medievales que no tienen nada que ver con lo que la Biblia llama arrepentimiento. Y esto nos lleva a la primera clave para entender esta historia: la ingeniería invertida del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia. Metanoia no significa sentirse mal, no significa confesar con lágrimas ni llorar amargamente. La palabra debería ser traducida como cambio de opinión o cambio de mente, particularmente un cambio de opinión acerca de quién es Dios. Y aquí está lo que nadie te dice. Romanos 2:4 nos dice lo siguiente: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. ¿Escuchaste? No es tu arrepentimiento lo que mueve a Dios a ser misericordioso contigo, sino que es la misericordia de Dios lo que te mueve a ti al cambio de opinión acerca de cómo es Dios. Es Él quien toma la iniciativa de ser misericordioso y produce en ti el arrepentimiento. No es que tú te arrepientas para que Él sea misericordioso. Y es el amor de Dios lo que genera en ti ese cambio de opinión. Esta idea se ilustra súper bien en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo vuelve a casa esperando ser tratado por el padre como un jornalero o un esclavo. La sorpresa es que el padre lo recibe, corre hacia él, lo abraza, mostrándole que ya lo había perdonado mucho antes y declara que es su hijo. Y entonces en la mente del hijo, la opinión sobre su padre cambia. Ese es el verdadero arrepentimiento, metanoia, cambio de opinión. No es me siento tan mal que voy a cambiar, sino Dios es tan bueno que no puedo seguir creyendo que me condena. Dios toma la iniciativa. Dios nos perdonó primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y tanto Pedro como Judas necesitaban esto, pero solo uno se quedó el tiempo suficiente para recibirlo. Así que déjame mostrarte qué fue lo que realmente pasó esa noche. Clave número 2. La copa que nadie vio. Estamos en la última cena. Judas está ahí. Pedro está ahí. Y Jesús dice algo perturbador para todos: hay uno de vosotros que me va a traicionar. Y los discípulos se miran entre sí nerviosos y preguntan: ¿seré yo, Señor? ¿Soy yo, Maestro? Y Judas también pregunta: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús responde: tú lo has dicho. Ahora, la mayoría de la gente lee esto y piensa: Jesús lo desenmascaró. Le dijo: te conozco, traidor. Otros lo leen y dicen: Jesús estaba demostrando su divinidad, sus poderes de predicción. Pero espera, ¿por qué Jesús le dice esto a Judas? ¿Para jactarse? ¿Para humillarlo? ¿Para amenazarlo? No. Jesús le dice: Judas, yo sé que me vas a traicionar. Y aún así, entonces Jesús hace algo impensable.
Tomó el pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Y luego tomó la copa y al levantarla dice estas palabras: esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada para el perdón de los pecados. Esta copa representa el perdón de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y entonces Jesús da una orden: bebed de ella todos. ¿Escuchaste? Todos. No dice todos menos tú, Judas, o todos menos tú, Pedro. Si te arrepientes, después podrás beber. O todos menos los que me traicionan. No, no dice nada de eso. Dice todos. Judas está ahí y Jesús con la copa en su mano le está diciendo: sé que me vas a traicionar, pero te perdono. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Jesús perdonó a Judas antes de que éste lo traicionara. Es lo mismo con Pedro. Le dice: antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás traicionado 3 veces. Por cierto, como dato curioso, ¿sabías que no fue un gallo literal? Era época de fiesta, y en el siglo I en Jerusalén, cerca del templo, no se criaban gallos, porque como escarbaban en la tierra, podían causar tumá, que significa impureza ritual al desenterrar huesos. Así que el canto del gallo era en realidad la teruá, que era un toque de chofar que anunciaba el cambio de guardia nocturno. Y los romanos llamaban a esa hora galicinium. De ahí viene el canto del gallo. Así que antes del cambio de guardia, Pedro habría traicionado a Jesús 3 veces. Y Jesús con esto quería mostrarle a Pedro que lo perdonaba aún antes de su traición, al anticipárselo. Por eso, cuando Jesús resucitó, le dijo a las mujeres: díganle a los discípulos y a Pedro que voy delante de vosotros. Lo nombró especialmente para hacerle saber que estaba restaurado, que estaba incluido, mucho antes de que él siquiera pudiera decirle: maestro, lo siento. Esa es la bondad del Padre que guía a su Hijo al arrepentimiento, porque esta nueva copa no es condicional, es la copa del nuevo pacto, en la cual se ha cumplido todo el perdón y todas las promesas. Y en el nuevo pacto, Dios no espera que tú te arrepientas para poder perdonarte, ni que confieses. Él toma la iniciativa de perdonarte primero, para que entiendas que no te está condenando. Y aquí está el detalle devastador: los rituales no sirven si no se entiende su significado, porque Judas bebió de esa copa, pero no entendió lo que significaba. Todavía pensaba que Dios era como los sacerdotes, condicional, exigente, implacable. Y es la imagen falsa de Dios lo que lo destruyó. Así que no se trata de si fue perdonado o no, fue perdonado. El punto es que no alcanzó a tener ese cambio de opinión. Pero esta no es una condición para que Dios nos ame, nos perdone y nos restaure. Y una serie de cosas pasaron allí, porque la Biblia dice algo inquietante. Literalmente dice que después de probar el bocado, Satanás entró en él. Y la mayoría que lee esto dice: entonces Judas era poseído por el diablo, era malvado por naturaleza. Pero déjame mostrarte algo que cambia todo. Clave número 3. El hijo de perdición. Durante siglos muchos han enseñado que el hijo de perdición es Judas. Juan 17:12 dice: ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Caso cerrado, ¿verdad? Judas es el hijo de perdición. Entonces está condenado. Pero hay un problema. Años después, Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, vuelve a mencionar al hombre de pecado y al hijo de perdición. Pero aquí, obviamente no está hablando de Judas. ¿Y entonces a qué se refiere? Cuando dice que Satanás entró en él, no significa que literalmente el diablo lo poseyó. La palabra Satanás significa adversario, opositor o engañador. Es la parte nuestra que se opone o está enemistada con Dios. Jesús mismo le dijo a Pedro en Mateo 16:23: quítate de delante de mí, Satanás, adversario, me eres tropiezo, estás poniéndote enfrente mío y me estás haciendo un adversario, un tropiezo. ¿Jesús está diciendo que Pedro era el diablo? No. Estaba reprendiendo al viejo hombre de Pedro, al que se estaba oponiendo a Jesús, a esa parte de Pedro que lo llevaba a ponerse delante de Jesús y a estorbarle el paso, como un adversario. Se estaba convirtiendo en un tropiezo. Cuando dice que Satanás entró en él, significa que acababa de ser esclavo una vez más de su propia naturaleza enemistada con Dios. Romanos 7:23 al 24 dice: veo otra ley en mis miembros, que me hace prisionero de la ley del pecado,
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese cuerpo de muerte, ese es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso la parábola del trigo y la cizaña dice que serán echados en el fuego todos los que son tropiezo. Es a saber, la parte nuestra que se opone a Dios. La Biblia dice que Judas ya venía robando de la bolsa, ya estaba siendo esclavo de la codicia, del engaño y de la traición. Así que esa parte de él estaba ya latente. Y fue esa parte negativa, quien toma control de Judas en la última cena. Y eso es lo que debe morir en Judas, lo que debe ser crucificado. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que lo que debe perecer en la cruz, quien muere en la cruz, es ese hombre de pecado. Con Cristo fuimos juntamente crucificados. Y para Judas no era diferente, para Pedro no era diferente. Cuando Jesús habló sobre los 12 apóstoles, dijo, ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Ese uno de vosotros muchas veces se entiende como que es Judas en particular, pero Jesús mismo escogió a Judas. Así que está relacionado con este concepto, esta cizaña que todos tenemos, puesto que todos los discípulos compartían algo en particular y era querer ver a Jesús hecho rey de los judíos de una manera muy terrenal, y es a esto a lo que Jesús se está refiriendo en el contexto. Pero el Judas real al que Jesús escogió, llamó y amó, ese tiene esperanza. Y antes de seguir profundizando con esto, déjame decirte que en mi libro Dios perdonó al mundo hablamos en mayor profundidad de todo este asunto, así que te lo dejo por aquí. Ahora sí, continuemos. Después de que Judas entrega a Jesús, algo devastador sucede. Y es que Judas ve lo que ha hecho, está desesperado y corre en busca de ayuda. El problema no fue buscar ayuda, sino buscarla en el lugar incorrecto. Él va donde están los religiosos. Mateo 27, 3 al 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Judas confiesa su pecado, restituye, devuelve el dinero, hace todo lo que la religión dice que debe hacerse para recibir el perdón. ¿Y sabes qué le dicen los sacerdotes? ¿A nosotros qué nos importa? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas estaba en el templo, en el lugar donde estaban los supuestos representantes de Dios, los religiosos, y ellos le dicen, allá tú. Y esa fue la voz que escuchó Judas en sus últimos momentos. Por eso, convencido de que Dios era igual que estos religiosos, salió desesperado, porque a ellos realmente no les importa. Pero si hubiera avanzado tan solo un poco más, hubiera visto a Jesús al lado de los corderos. Si le hubiera preguntado, Maestro, ¿me perdonas? ¿Qué creen que le hubiera dicho Jesús? ¿Allá tú? No, por supuesto que no. Lo que siempre dice Jesús, no temas, tus pecados son perdonados. Ya te había perdonado, pero Judas no llegó a Jesús. Se quedó con la religión y la religión lo condenó. Pero no te preocupes, porque la historia no termina allí. Jesús no se olvidó de Judas, porque después de que Judas murió, sucedió algo impresionante. Mateo 27, 7 al 8. Después de consultar, compraron con aquellas monedas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. ¿Sabes cómo se llama el campo donde Judas fue y se quitó la vida? Es el mismo. Campo de sangre, Aceldama. El precio de sangre por el cual fue vendido Jesús. Fue con ese precio con el que se compró el campo donde Judas murió. Fue la sangre de Jesús la que compró aquel campo destinado para la basura y los cadáveres de los desechados y extranjeros. Por cierto, otro dato curioso. Ese campo también contenía el basurero llamado Gehenna. Gehenna es la palabra que se traduce más tarde en la Biblia como infierno. ¿Acaso Jesús compró a
todos aquellos que han muerto sin esperanza? Tú sabes que el Salmo 22 es de los salmos mesiánicos más conocidos. Y al final dice lo siguiente: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no pudo conservar la vida a su alma. Esta última frase es un modismo hebreo que hace referencia a aquellos que por vivir situaciones sin salida o muy desesperantes se han quitado la vida. Los que no pudieron conservar la vida a su propia alma. Todos adorarán, porque Jesús ya pagó el precio. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No te olvides que también hay resurrección. No te olvides que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Pero tampoco te olvides de cómo Pedro se quedó para escuchar las buenas noticias de Jesús, mientras que Judas se quedó con la religión. Y la religión siempre te dice: no nos importa, allá tú. Mientras que Jesús dice: ven a mí. Si tú te sientes sin esperanza, pues entonces que sepas que Él te perdonó mucho antes y que esa copa también es para ti. Es para todos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si quieres saber más, está explicado en mayor profundidad en nuestro libro Dios perdonó al mundo. Y sabes, no estamos llamados a quitarle esperanza a nadie. Y aún así, hemos creado doctrinas como la del pecado imperdonable para desahuciar a la gente. Pues también he hecho un video acerca de ese asunto. Te lo dejo por aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal y si conoces a alguien que sabes que este video le va a ayudar, compárteselo. Un abrazo a todos. Chao, chao.